Muchísimas gracias por seguir con Uno más Uno. Aquí ya está Rosario Espinal, que es la analista por excelencia Así es. del curso de la política en la República Dominicana. Y Bueno, me ha dado- hoy sí tiene materia prima. Es el Un discurso, discurso el más largo, largo que ha pronunciado. uno de los más largos. El más largo que él ha pronunciado, Que ha el pronunciado. segundo más El largo de segundo más tiempos largo. recientes. Del Sí, tiempo sí. reciente. 2 horas y media. Pero casi fue el más largo. Le faltaron Sí. como 3 o 4 minutos. Sí, Ok. sí. Rosario, en sentido general, ¿qué te pareció? Bueno, mira, fue un discurso cargado de optimismo. Abinader se ha convertido en un gran motivador de la sociedad dominicana. Ya no es Tayota, como le decían. No, para los políticos que quieren aprender. Sí, La parte, digamos, teátrica de la política, yo creo que ahí tienen un sí. buen referente. El presidente presentó un discurso muy optimista, positivo, donde enfatizó lo que va bien, lo que ha mejorado y lo positivo que va a ser el futuro. Entonces él básicamente se enmarcó ahí. A la gente le va a quedar, sí, una idea de, por un lado, qué maravilla, o sea, que hay cosas que están bien o que han mejorado o que van a estar mejor, pero por otro lado la gente vive una realidad. Y tú no puedes despegarte mucho en el discurso de la realidad que vive la gente. Entonces la realidad que vive la gente es de que los precios están altos, de que van al supermercado y no les alcanza el dinero, de que si las viviendas están caras, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es que yo creo que el discurso no abordó esa realidad de la gente, los déficits en el sector educativo, porque puede haberse mejorado algo, pero en general, o sea, no es que ha habido una mejoría sustancial. Lo mismo en el sector salud. Aquí todavía ni siquiera se ha podido establecer el sistema, ustedes estaban mencionando, atención básica o primaria, y aquí todavía no se ha podido establecer el sistema. De manera que los hospitales no tengan tanta carga, porque hay muchísimos problemas de salud, que una diarrea de un niño, que una taquicardia así que le está dando a alguien, que una gripe, o sea, hay muchas cosas que se pueden resolver Antes de llegar al tercer nivel. antes de ir para un hospital. Entonces, incluso atención ginecológica básica. Entonces, yo la verdad es que pienso que hay muchas cosas que se pueden mejorar en el país y que tendrían un impacto en la calidad de vida de la gente, que ni siquiera cuesta mucho hacerlo. Transporte, tráfico. Seres humanos no pueden dirigir el tráfico de una gran ciudad, porque un pobre agente, ahora dije sé que se llama, Sí. que eran AMET, los agentes del tránsito que están parados, por ejemplo, en la Churchill con 27, ellos no pueden saber lo que está ocurriendo en la 27 con Lincoln o en la 27 Pero la con tecnología Núñez de sí lo Cáceres, permite, a ver. pero tú tienes un sistema inteligente de semáforos que pueda organizar eso, que le vaya diciendo a la gente cuántos segundos le falta para que te cambien, para que la gente no se desespere demasiado, o si es todavía no va a llegar el turno. Creo que hay 2 o 3 semáforos que son así, y eso calma a la gente, porque la gente está esperando. Pero ¿qué pasa? Si tú pones un agente, ya te transformó todo. Tú no sabes cuándo tú vas a pasar. Es que no puede, un ser humano no puede saber si le dio paso por 1 minuto a esta calle y aquella solo le dio medio minuto, y quizás aquella tenía más carros para atrás que la otra. No puede, un ser humano no puede. Entonces, hay cosas. ¿Y a qué se te atribuye que se haya mantenido esta situación que la gente que habla en los medios lo señala con mucha frecuencia durante tanto tiempo y que el poder ejecutivo- Bueno, como el presidente ha centralizado mucho, digamos, la política y la ejecutoria gubernamental en él mismo, yo pienso que él tendría que asumir algunos temas, no porque él lo va a dirigir directamente, pero para que él esté encima de los funcionarios, donde se identifique, mire, en transporte 1, 2 y 3, hay que concentrarse en esto, aquí hay que mejorar esto. En obras públicas, 1, 2 y 3, no comiencen más obras.
terminen, cuando ya la estén ya terminando, Hablamos. abren y piquen en otro sitio. Pero tienen que tener un listado de cosas que tienen que avanzar. Recogida de basura. Quizás los contratos están ahí, pero hay que supervisar más los camiones. Esto corresponde a los ayuntamientos. Sí, pero porque los problemas son diversos y la mayoría de los ayuntamientos dependen del PRM también. Pero estoy poniendo ejemplos de cosas, los accidentes de tránsito que ustedes estaban hablando. ¿Sabe la cantidad de veces que aquí se ha dicho, se ha hablado, se ha escrito sobre eso? ¿Por qué aquí no se puede resolver ese problema? Hay varias razones, pero una de las razones fundamentales es porque como aquí hay unas fuerzas policiales corruptas, no puede haber un sistema de agentes que pare a todo el que va a una velocidad más allá de lo indicado. Si en la autopista tal, la velocidad máxima son, qué sé yo, 80 kilómetros por hora, que haya un sistema establecido de control, de pararte el vehículo que va a más de 80, o pon tú a más de 85, si es 80, dale 5, y que te paren el vehículo, y que te le pongan una multa, y que haya consecuencias para la licencia de ese conductor. Como pasa en otros países del mundo, que le quitan puntos inmediatamente. Claro, y si tú no fuiste y pagaste, el día que vas a renovar tu licencia, pues te va a salir el problema. Entonces, la gente necesita saber que hay consecuencias. Y que se van a cumplir esas consecuencias. Y que se van a cumplir, exactamente. Y que tú no vas a resolver eso dándole una propina a un policía. Entonces, yo creo que el gobierno podría, dado que no va a tener mucho dinero, porque el dinero del gobierno está ahora mismo comprometido en pago de deuda, de intereses de la deuda, ¿verdad? Intereses. Está comprometido en las áreas que ya tiene un compromiso, o sea, del 4% a la educación, etcétera, de los servicios básicos que tiene que cubrir. Y de los subsidios y empleomanía pública, o sea, de los gastos corrientes, porque ha aumentado la empleomanía, han aumentado los sueldos y es prácticamente la misma base impositiva. Y no pudieron hacer el aumento de impuestos, porque de eso se trata la llamada reforma fiscal o modernización fiscal, como se le quiera llamar, porque no la pudieron hacer, porque el costo político, pero también el costo económico es alto. Porque tú dices, el gobierno necesita más para hacer inversiones y demás. Ok, pero tú le estás quitando a la gente del dinero si tú le subes los impuestos. O sea, tú vas a tener menos dinero para ir al supermercado o para comprar gasolina. Pero hay medidas que uno pensaba que el gobierno podría tomar para incrementar sus ingresos sin la necesidad de nueva legislación. Digamos, aquí durante el gobierno de Danilo Medina se estableció por ley que se iba a aumentar el precio de la placa para los vehículos nuevos. Pero y eso se suspendió por ejemplo, el aumento de la placa. Hay aumentos específicos que el gobierno puede hacer y que afectarían sectores de clase media alta que pueden pagar. Claro. El gobierno dirá, mira, tampoco lo que se va a recaudar por ahí, que ni para qué molestarse con eso. Bueno, pero poco a poco se llenará. Te ayuda para hacer una escuelita exacto, en una comunidad. Exacto. Te ayuda para mejorar, para hacer 5, 6, 7 unidades de atención primaria. O dedicárselo al tema del transporte, dado que tú le estás poniendo, que tú le estás... Pero yo porque estoy además, y ayer lo veíamos acá, hay prioridades que requieren de recursos, obviamente. Claro. Pero una evidencia de que prioridades tan importantes como la atención primaria no están en la agenda, es que el gobierno tuvo la oportunidad con la renegociación del contrato de los aeropuertos de disponer algún dinero para esas prioridades y lo metió en obras físicas. En infraestructura. Bueno, es que ellos están ahí viendo en qué es que lo meten, pero realmente, históricamente, los servicios públicos aquí siempre han estado rezagados. O sea, sí. Eso viene de lejos. No es nuevo, por supuesto. Es el consuelo. Y la lucha, bueno, no que es consuelo. Consuelo es tonto. Sí, no que es el mal de mucho consuelo. O sea, no que es el consuelo, sino el hecho de que los gobiernos tienden a no priorizar eso. Porque eso no se puede retratar. Eso tú no lo vas a sacar. Mira, lo del 4% fue por la lucha que se dio y una coyuntura.
Claro. Y una coyuntura que Danilo quería hacerlo porque Leonel no lo hizo. Entonces ahí quedó aprobado y ya después que quedó aprobado, hay forma de dar fíjate para que, atrás. que le están buscando la vuelta de reducirlo porque la fusión de los ministerios de educación y educación superior Es una vuelta. es para pasar educación superior al presupuesto de educación preuniversitaria. O sea, ese es el objetivo, porque el objetivo no es vamos a reducir el personal público, porque eso es tirar gente a la calle, eso es tener menos personas del partido empleada, etcétera. Pero el punto es el siguiente: a la población dominicana, considero yo, a la clase media y pobre del país, no se le puede subir el ITEVIS, ni se le puede extender la base del ITEVIS para incluir todos los productos de necesidad básica. No se puede. La sociedad dominicana lleva encima un proceso inflacionario fuerte desde el año 2022 y tú no puedes cargarle ya, además de la inflación, más impuestos. Entonces yo pienso que sí, hay impuestos selectivos, por ejemplo, que vayan a la clase alta, la clase media alta, que tiene más disponibilidad, como por ejemplo vehículos de lujo. Yo creo que este país debería ponerle, yo sé que van a decir, pero si pagamos muchísimos impuestos para traerlos, pagan muchos impuestos, deberían tener impuestos altísimos. Este es un país que no debería permitir digamos, que vehículos súper caros anden sin pagar una cuota adecuada al precio del vehículo. Que pagan lo mismo que un carrito de utilitario, ¿verdad? Exacto. Porque eso es lo que está pasando hoy en día. Aunque sea poco dinero, pero esa es la única manera que el gobierno tiene de captar un poquito de recursos, porque es que al pueblo, clase media regular y gente pobre, tú no le puedes poner más impuestos a ese sector. Y los ricos siempre tienen la forma de evadir. Lamentablemente, esa es la realidad. Es muy difícil, ellos tienen mucho poder y tienen mucho poder de incidencia y de una vez arman el argumento de que si le ponen impuestos corporativos a las empresas, lo que sea, no van a invertir y entonces va a haber menos empleo y un rum. No es fácil poner. Y buscar dinero de elevación es otro desafío, porque la gente que evade, sobre todo, que evade en grandes cantidades, también son sectores empresariales, de una manera u otra. Entonces, el panorama es difícil en ese sentido y por tanto requiere que el gobierno planifique mejor lo que hace o lo que no hace. Uno de los aspectos de las medidas que resaltó el gobierno fue el aumento salarial. Y ha dicho que en su gobierno el salario real mantiene una tendencia hacia la alza, que se refuerza con lo que ocurrió ahora. ¿Qué piensa? ¿No es correcto eso? Bueno, el salario ha aumentado porque la inflación ha aumentado. No es que aquí hay un aumento del salario por encima de la inflación. Pero sí hay por encima de la inflación. Se está diciendo que con este aumento que aprobaron, se va a poner un poco por encima de la inflación. Eso va a depender de cuánto va a ser la inflación finalmente, pero no es que el salario, la que viene, no es que el salario dominicano se haya aumentado mucho más que la inflación acumulada. Bueno, si tú dices, van a aumentar el salario 12% ahora, tú dices, la inflación en el 2024 no fue 12%. Si tú lo ves así, sí, pero la inflación en el 2023, en el 2022 fue 8, 7. ¿Tú ves? Entonces hay una especie de ponerse al día con los salarios, pero no es que los salarios se están disparando, porque si los salarios se disparan muy por encima de la inflación, entonces va a ser un problema inflacionario también, porque si tú subes mucho los salarios, ¿a quién es que le van a pasar las empresas el costo? A los consumidores. Pero ese es el argumento de los empresarios también, sí, para negar el... Claro. Y hay otro... es el argumento, pero es la realidad, porque ellos se lo pasan también. Entonces tú no... es complejo, porque tú tienes que aumentar salario, porque si no, la gente, su salario real no le permite comprar lo que compraba hace 3 años, o hace 5 años, o hace 10 años, ¿verdad? Tienes que aumentar salario por ahí. Pero
cuando tú aumentas los salarios, también es cierto, no es que los empresarios están diciendo una mentira, ellos lo usan para asustar, pero también están diciendo una verdad. Ellos le van a pasar al consumidor los aumentos de salario también, porque son costos de producción. Eso es como que sube el petróleo y te cuesta más mover tu mercancía. ¿A quién tú se lo vas a pagar el costo? No hay entonces ningún balance positivo de lo que anunció el presidente ayer. Bueno, de lo que anunció el presidente ayer, o sea, lo que él dijo de positivo, o sea, hay una parte de lo que él dijo que es positivo, que es positivo. Yo tengo años y otras personas también tienen años, muchas personas que hablan en los medios tienen muchos años diciendo si es verdad el país ha mantenido la estabilidad macroeconómica. La gente dice, ¿con qué se come eso? Bueno, eso se come y no es que es perfecta. Y la estabilidad y crecimiento. Bueno, que la estabilidad macroeconómica tiene básicamente tres componentes. Que haya crecimiento económico, que no haya una devaluación drástica de la moneda y que no haya una inflación descontrolada. Sabemos que en el 2022, 2023 hubo una inflación que fue producto de la pospandemia, porque todo colapsó en la pandemia, entonces reubicar la producción, el transporte, todo eso aumentó los costos, más la guerra, más la guerra en Ucrania. Entonces sabemos que el mundo tuvo en el 2022-2023 un proceso inflacionario anormal, vamos a decir. Pero la República Dominicana históricamente, y de hecho ya el año pasado comenzó a bajar. No es que bajó el costo de los precios de los productos, es que bajó el nivel de inflación. O sea, que si los precios subieron 8% en el 2023, bueno, en el 2024 subieron 4%. No subió 8, subió nada más 4. O sea, no es que los precios van a volver, o no es que, porque para que los precios vuelvan tendría que producirse una depresión económica, que tampoco queremos eso. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, el presidente habló de la estabilidad macroeconómica, y eso es importante, porque si hay desestabilización macroeconómica, eso tiene un impacto terrible. O sea, si el dólar se dispara y por tanto el peso se devalúa mucho, también eso es inflacionario para la población. O sea, mantener el valor del peso más o menos controlado es importante. Entonces la macroeconomía es importante en ese sentido, pero el dilema del gobierno es el siguiente. El PRM ha ampliado la empleomanía pública. Eso tiene un costo importante. Tuvo que aumentar sueldos porque se han aumentado los sueldos. Eso tiene un costo. El subsidio eléctrico, una situación que debería estar mejor que hace 4 años, pero ahora está peor que hace 4 años, según dicen los expertos y las estadísticas que muestran las sedes. Entonces, tú tienes que destinar un subsidio al sector eléctrico. ¿Por qué? Porque tu otra opción es apagones. O subir la tarifa muy alta. O subirle la tarifa a quienes pagan tarifa. Que es otra cosa. Que ese es otro asunto. ¿Por qué? Porque aquí hay mucha gente que se roba la luz. Pero la inmensa de mayoría diferentes paga. sectores. Sí, pero cuando tú tienes un sector importante que no paga, entonces el que paga la lleva más pesada, la carga, porque tú tienes, cuando te suben, el que se la está cogiendo, se le está cogiendo y tú siguen aumentando el precio a ti. Entonces, aquí hay que hacer reformas en el sector eléctrico y pienso que el presidente se ha descuidado en ese aspecto. Y fue un tema, él no abordó el problema, porque el problema es tan real que él no lo abordó en la complejidad que tenía que haberlo abordado. También no tiene solución. Bueno, la solución, sí hay solución, a todo hay solución, porque hay países donde no hay robo tan grande de electricidad. Entonces, lo que pasa es que aquí ya se acostumbraron a subsidiar la energía a la gente que no paga, pero además a no mejorar el sistema de distribución, sí, que se pierde mucha electricidad por ahí. Bueno, ese es un problema. Y yo creo que el gobierno, a Abinader le quedan 3 años y medio en el poder. Él va a ser recordado su primer periodo por el manejo de la pandemia y por el tema anticorrupción. Esos son
Estos son los dos temas por los cuales Abinader va a ser recordado de su primer periodo. Él tiene este segundo periodo. Esos son los peligrosos, los segundos periodos, Rosario. ¿Qué quiere él dejarle? ¿Por qué? Porque lo de la pandemia, bueno, sí fue un evento, pero eso ya la gente lo va a olvidar y la gente quisiera olvidar la pandemia. No es algo que la gente va a recordar como algo positivo. Y ya la gente no está en eso tampoco. Y el tema de la anticorrupción es muy relativo, porque Abinader, para llevarse eso en su aval, tendría que mantener todo este periodo su gobierno con muchos controles para que no exploten. Y alguna cabeza tendría que caer, porque dicen que hay muchos expedientes, bueno, pero no se ve. ¿Por qué? Porque eventualmente los temas de corrupción salen. Cuando los gobiernos comienzan a debilitarse, o cuando se gesta una campaña y por ahí es que se ve que se puede debilitar el gobierno, entonces, bueno, se inicia esa campaña y comienzan a aflorar todos los escándalos de corrupción. Pero bueno, ¿por qué quiere él ser recordado en su segundo periodo? En un contexto de escasez fiscal, vamos a decir, de escasez de dinero, no porque no haya, sino porque casi todo está comprometido. Entonces, ahí es donde él tiene que decidir en qué se va a enfocar. Él no puede dejar este país lleno de obras a medio talle, o que la comenzaron, le hicieron 3 hoyos y no la siguieron, o no las completaron. En obras públicas él tiene que concentrarse en terminar lo más que pueda de lo que ha comenzado. Y no inicia más. No anunció obras nuevas. Pues yo creo que está muy bien que no anunciara. Y no mencionó muchas de las que ya están iniciadas. O sea, porque él tiene que concentrarse en lo que está en curso. No le puso plazo, como lo había hecho anteriormente. En educación, por ejemplo, este es el tercer ministro de Educación en 4 años y medio. Eso es mucho. ¿Por qué? Porque hay una curva de aprendizaje. El que llegó nuevo, cuando comienza a aprender, se va. Entonces no puede realmente impactar un sector donde incluso un superministro no va a ver los resultados de su esfuerzo. Claro, porque te cambian el librito. Porque eso se ve a largo plazo. Ahora, de que hay que reestructurar la educación, yo creo que hay bastante acuerdo en eso. Ahora, eso significa que el presidente le ponga el ojo, que el presidente tenga una estrategia de cómo hacerlo y que cuente con un ministro que esté en sintonía, que conozca lo que hay que hacer y que sepa moverse entre los distintos sectores que impactan la educación dominicana. Vamos a tener que pedirte permiso para hacer una pausa. Y a ustedes también, amigas, amigos televidentes. Aquí estamos conversando con Rosario Espinal. Y cuando regresemos yo quiero que hablemos de la medida contra las bandas haitianas. ¿Qué lectura tienes tú de esto?